29 de octubre supuso un antes y un después para toda la historia de la Comunitat Valenciana. En nuestro caso, en el caso de la Consellería de Medio Ambiente, supuso un cambio de rumbo, una salida del ordinario como no habíamos podido prever nunca. Esa misma noche, ya pasamos la noche, el secretario autonómico y yo, en el despacho, preparando lo que sabíamos que iba a ser un reto como nunca se había vivido para recuperar la movilidad, para trabajar en la eficiencia del transporte, que al día siguiente había que facilitar a los medios de emergencias ya ese día necesarios, también para despejar calles y vías donde se iba a tener que trabajar. En definitiva, un reto, un tsunami medioambiental que no hemos vivido y que nadie ha vivido hasta ese momento y que empezamos a trabajar esa misma noche. El 29 por la noche fue los primeros momentos en los que empezamos a ser conscientes de la crisis dramática en la que nos encontrábamos de todo tipo, una crisis humanitaria en primer lugar y luego una crisis medioambiental. Y al día siguiente, pues a primera hora, empiezan a salir problemas en cuanto a la gestión de residuos, pero no los residuos generados por la Dana, porque de eso todavía no éramos conscientes, pero los residuos de los municipios que no estaban afectados y tenían que seguir llevando sus residuos a las instalaciones de tratamiento. Enseguida nos empezaron a llegar llamadas de la ENTRE, la planta de Hornillos se había quedado sin electricidad, la planta de Manises también se había quedado incomunicada. Esas dos instalaciones son las que tratan los residuos del área metropolitana de Valencia. Y además esas instalaciones gestionan residuos de otras zonas de la Comunidad Valenciana. Claro, el problema es que si un camión no puede recoger el contenedor porque no tiene dónde vaciar, la basura se queda en el contenedor, al final el contenedor se llena, la gente sigue produciendo residuos, los sigue dejando fuera del contenedor y pues se puede producir un problema de salud. Entonces tuvimos que empezar a hacer resoluciones para distribuir los flujos de residuos. Pues estaremos hablando de un volumen aproximado de unas 2.000 toneladas, entre el consorcio Vega Baja, el consorcio COR y las toneladas del área metropolitana de los municipios no afectados. Esos son muchos camiones, son muchos kilos al día. Y luego, por otro lado, ¿qué estaba ocurriendo en la Albufera? Claro, para nosotros también podíamos estar ante una crisis medioambiental porque no sabíamos si los productos contaminantes que habían llegado a la Albufera habían podido contaminar todo el lago. En esos primeros días nosotros desplazamos al subdirector general de Espacios Naturales para que su despacho estuviera en la Albufera, con un grupo de técnicos y con las brigadas del parque. Y le pedimos que nos manden información. Empezamos a hacer mediciones, nosotros, el CSIC, el propio Seprona, es decir, empezamos a coger muestras de la Albufera para ver el nivel de contaminación. Pusimos en marcha un contrato de emergencias también para la limpieza de la Albufera. Pusimos en marcha también un programa de 3 fases. Primero, acompañar a la Guardia Civil, tuvimos que bajar el nivel del agua de la Albufera. La Guardia Civil quiere poder buscar desaparecidos en la Albufera, luego subir otra vez ese nivel de agua de la Albufera y luego, evidentemente, empezar a limpiar desde el primer momento todos aquellos restos que se veían. La Albufera ese día salvó muchas vidas. La Albufera actuó como si fuera una esponja y permitió que muchos municipios que están alrededor de la Albufera no se vieran inundados. La Albufera cogió y absorbió toda ese agua y la dejó a través de las golas pasar al mar. El día 1, pues, el secretario autonómico, Raúl Mérida, el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, y yo, a las 9 de la mañana salimos de la consellería con un equipo de Baersa y nos dirigimos a un centro que tiene Baersa en el Parque Natural de la Albufera a recoger material, a cargar coches con material para irnos a los municipios afectados. Nos íbamos moviendo con la dificultad con la que te podías mover en esos momentos por esos municipios que estaban las calles impracticables, todas llenas de residuos, de vehículos, montañas de vehículos, y la gente pues un poco todavía en estado de shock, intentando limpiar todo lo que podían de su casa y sacando residuos a las calles y bueno, pues, intentando organizar como se podía. El momento en el que para mí empieza la reconstrucción es cuando llegamos a esos municipios y la primera conversación que se produjo, y estamos ya en el día 1 de noviembre, es ¿qué necesitáis? Entonces los municipios empiezan a decirnos, pues
necesitamos maquinaria. Eran para desaguar en esos momentos sobre todo garajes, todavía no se sabía si había personas dentro de esos garajes, luego para todo lo que eran las calles empezar a quitar enseres porque ya no se podía prácticamente circular, la gente, los vecinos estaban sacando muebles y en ese momento, pues cuando nos empiezan a demandar camiones, maquinaria, hablo con Jorge, le miro, Jorge me dice, el grupo de Ecofira. Un grupo que está formado en torno a una feria que se organiza de residuos, pero que sin embargo pusieron a disposición de la Generalitat y de los municipios afectados todos sus medios. Palas cargadoras, mini cargadoras, contenedores grandes de estos de 30 metros cúbicos de ecoparque, retroexcavadoras, las Manitús para sacar coches, desde una de radial hasta una pala excavadora, cualquier cosa a los ayuntamientos les servía. Llegamos a meter más de 1000 máquinas pesadas trabajando en la zona sin que las empresas supieran si iban a cobrarlo, es decir, altruistamente, si eso realmente iba a tener una retribución, y solo se hizo por solidaridad. Y la verdad es que yo tengo que agradecer a este grupo y a todas las empresas que lo conforman, que al final detrás de esas empresas hay personas, hay ingenieros, hay trabajadores, hay técnicos medioambientales, hay un personal que se volcó. Sobre todo con el sentimiento a flor de piel, nos tocó mantener la cabeza fría, la serenidad para centrar los pasos y dirigirnos hacia donde debíamos hacerlo. Ahí estoy muy orgulloso con el trabajo que todo el mundo hizo en la propia consellería, todo el personal dio todo lo que podía dar y un poquito más, y también las empresas valencianas que dieron también todo, estuvieron a perfecta disposición sin contar horas ni festivos desde el primer día, y estoy muy orgulloso de ese trabajo. Hemos tenido que ir adaptando el trabajo a las circunstancias, ayudándonos mucho unos a otros, los que más experiencia tienen dándonos consejos e ideas a los que menos experiencia tenemos. Al final el cuerpo, cuando quiere ayudar, se implica y saca fuerzas de donde no las tiene, pero ves que no termina y que siguen llegando más cosas. No somos realmente conscientes del volumen que hay, la cantidad de cosas que ha tenido que tirar la gente y el destrozo que ha hecho en las calles, las aceras, los coches, los materiales, la ropa de la gente, su vida entera, básicamente. Y ahí nos dimos cuenta de una de las primeras cuestiones de la emergencia. Primero, la primera fase de la emergencia iba a ser formar montañas de coches. Segunda cuestión, eran los enseres. Los vecinos habían empezado a sacar enseres a las puertas de su casa y ya no se podía llegar a las viviendas. Era necesario abrir vías para llegar. Y entonces lo que hicimos fue montar una estructura que se montó en 48 horas, una estructura que permitiera dar una respuesta adecuada a eso. Claro, ahora todo se ve con el tiempo sencillo, pero entonces, ¿dónde podemos montar enseres? ¿Enseres a qué te refieres? ¿Puntos de acopio? ¿Puntos de acopio? ¿Puntos de acopio local? Empezamos a inventar palabras. Un concepto que no existía y lo hemos inventado ahora durante la fase de gestión de los residuos de la Dana, que nos va a llevar a modificar la ley de residuos valenciana para meter esa definición que ahora no existe. Al principio no sabíamos cuántos puntos de acopio local había. La verdad es que hacer un inventario era difícil porque todos los días pues, iban apareciendo nuevos puntos de acopio local. Es verdad que cuando se llenaba una parcela y no cabía más, pues el ayuntamiento buscaba otra parcela y empezaba a llenarla. Los sitios donde habían decidido montar esos puntos de acopio local, pues a veces eran a lo largo de los días conflictivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban cerca de un colegio, cerca de un centro asistencial. Y ahí es cuando generamos una red de puntos de transferencia. Empezamos con Alfafar, otro en Catarroja, otro en Picassent, otro en Quart Manises, más el que generó la ENTRE en la planta de Hornillos. Pero nos encontramos con otro problema. El siguiente problema era la movilidad. Moverse entre municipios que tenían una distancia de 15 kilómetros nos costaba 2 y 3 horas. Muy bien, los puntos de transferencia estaban cumpliendo con esa función, pero había que crear un servicio 24 horas. Y de lunes a domingo se hacían turnos, pero no se paraba, porque entraban al día sobre de 400 a 500 camiones. En una situación normal haces
200, 300 toneladas, 400 toneladas, aquí son más de 1 millón de toneladas de materia. No había visto tanta cantidad de cosas para trabajar, haciendo montañas y de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, las máquinas subidas a 3 pisos para seguir pudiendo acumular todo lo que la Dana ha arrasado. Como bien podéis observar, el despliegue de maquinaria es grandísimo y tenemos maquinaria de todo tipo, o sea, tenemos desde giratorias, bulldozers, tenemos cribadoras, tenemos trituradoras. Tras lo ocurrido en la Dana llegamos a absorber gran parte de la maquinaria pesada de gran parte de España. Los puntos de transferencia son puntos más grandes. Aquí ya nos ha permitido que empresas especializadas en residuos hagan una gestión más eficiente del residuo, separando todas aquellas fracciones que son valorizables, como puedan ser colchones, bombonas de butano, neumáticos, fracción metal, maderas. Otro de los residuos que se generó en la Dana fueron los vehículos. La mayoría estaban pues, destrozados, llenos de barro, pero igualmente había que descontaminarlos, porque siguen conteniendo esa gasolina, los aceites, la batería. Para hacerte una idea, todos los centros autorizados en la Comunidad Valenciana, que son 137, tienen una capacidad total de 200.000 coches al año. Aquí estamos hablando de 130.000 en un día. Eso es muy difícil de gestionar. Por eso, rápidamente nosotros sacamos una autorización para que esos centros autorizados de tratamiento pudieran tratar todos los que eran capaces de tratar, para dar esa cobertura legal a esos centros de tratamiento. La Dana, la verdad es que destruyó los cauces y sacó muchísima tierra, y mucha de esa tierra es la que se metió en las calles, en las casas, la que se mezcló con residuos, y es la tierra que ha acabado en estos puntos de transferencia mezclada con esos residuos. Hay mucha cantidad, el porcentaje ronda un 40% seguramente, un 50%. La idea es, con esos sistemas de cribas y trituradoras, optimizar la recuperación de la tierra. Estas cribas lo que te hacen es separar un material fino, es una tierra muy limpia, una tierra muy buena, que se puede aprovechar para restaurar canteras, para hacer rellenos o para acondicionar caminos. Y luego saca un material intermedio que tiene algún impropio, puede haber algún plastiquito, algún trocito de madera, pero bueno, es un material que mayoritariamente es tierra y se puede usar perfectamente como capa de cobertura en vertedero. Y luego al final nos va a quedar una fracción que ya no podemos hacer nada más con ella, y es la que va a acabar eliminada en un vertedero. O sea, casi 4 meses de la tragedia, hemos retirado más de 800.000 toneladas de residuos y llegaremos al 1.000.000 de toneladas. La Comunidad Valenciana produce al año 180.000 toneladas. Retiramos los lodos, que eran un problema. Había 3 tipos de lodos: lodos que procedían de alcantarillado, que eran uno de los más problemáticos. Había que pensar que en ese momento muchos municipios se habían quedado sin alcantarillado. Mientras otras empresas estaban trabajando en restituir el alcantarillado, nosotros teníamos que dar una solución a esos lodos. Lodos que había en garajes, que se encargó la Diputación Provincial de Valencia en organizar un sistema también para extraer esos lodos, y los propios lodos que habían en los entornos, en las calles. Había calles con 1 metro de lodos. Buscamos canteras como la cantera de Picassent, que fuera una cantera impermeabilizada porque era de arcilla. Era importante porque no sabíamos si podía haber una parte de contaminación en esos lodos, un componente. Y luego, por otro lado, en crear balsas impermeabilizadas, que las creamos en otro de los puntos intermedios. Durante ese proceso se iba trabajando con el CSIC, se iba trabajando con laboratorios propios de la propia Generalitat y también con una empresa que ha tomado muestras de los lodos, muestra del agua, se han hecho piezómetros de control para precisamente tener constancia de que no se está produciendo ningún tipo de filtración al terreno ni ningún tipo de contaminación. Toda esa estructura que durante ese tiempo tenía una presión, había una presión en los medios de comunicación, una presión social, diciéndonos: ¿y cómo vais? Porque limpiabas, sacabas 15.000 toneladas de enseres y te decían: ¿y por qué no 30.000? Limpiabas 10 garajes y te decían: ¿y por qué no 20? Había 123 depuradoras estropeadas y arreglamos en 5 semanas las 123 depuradoras.
18 carreteras de la Generalitat Valenciana en las que no se podía circular. Arreglamos en 5 semanas las 18 carreteras. Participamos en la limpieza de los colegios con la Consellería de Educación. Participamos en las fumigaciones, organizando las fumigaciones. ¿Todo esto era competencia de la Consellería de Medio Ambiente? Probablemente muchas cosas no lo eran. Nuestra competencia estaba en hacer las resoluciones ayudando a los municipios a que se pudieran crear esos puntos de acopio local, esos puntos intermedios de transferencia, esa retirada, por ejemplo, de dar más capacidad a los CAT, a los desguaces para que cogieran coches. Todo eso era nuestra competencia, dar esas resoluciones. Pero esta vez tuvimos que ejecutar. Una medida de adaptación al cambio climático va a ser el tener un vertedero de emergencia en cada provincia. Ojalá no tengamos que usarlos nunca, pero llegado el momento, tener esos espacios donde poder llevar todos esos residuos que se generen para poder tratarlos y eliminarlos. Y la reconstrucción empezó al día siguiente, pero falta la recuperación. Y para mí la recuperación de esos municipios es poder devolverles a esas personas que lo han perdido casi todo o que lo han perdido todo, poderles devolver calidad de vida. Es decir, en eso estamos trabajando también, en crear una franja verde, un cinturón verde con infraestructuras inundables que amortigüen si viene otra vez otra inundación y que supongan una calidad de vida para esas personas. Estamos ya en la última fase, nos queda este último periodo, este último trámite para concluir un trabajo que nos ha servido para aprender. Hemos tenido que desarrollar procedimientos que no existían, utilizar procesos cuasi industriales y diseñar toda una serie de camino de trabajo que no existía y que vamos a incorporar como procedimiento de urgencia dentro de nuestro plan integral de residuos. El plan ordinario que estamos trabajando va a tener también este anexo. Nos va a servir para incorporar esos procesos, también vertederos de emergencia, porque hemos visto que hace falta tenerlos y que este aprendizaje nos sirva para un futuro y tenerlos siempre a disposición, y también para que nosotros y todo el mundo que alguna vez tenga que sufrir algo parecido sepa ya cómo hemos actuado y que les sirva de lección y de aprendizaje. Que esto nos sirva para estar mejor preparados para el futuro.